Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Vamos a comenzar saludando las personas que nos quieren saludar, que, que levante su mano para poderle dar el micrófono. Vamos a comenzar con Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito José Luis, que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo guarde, igualmente a mamita Patricia, a sus niños y a todos los que estamos aquí en esta plataforma del Ministerio Conquistadores del Reino. Yo soy el pastor Alfonso de Chile, junto con mi amada esposa. Le damos muchas gracias por estar con esta enseñanza, aquí con un corazón agradecido y también expectante para recibir de lo que el Señor nos tiene en la mesa, esa comida tan especial para nuestro espíritu y también para nuestro cuerpo. Buenas noches, amada familia de Conquistadores del Reino, papito, mamita, abrazos para todos y bendiciones. Bendiciones, mis amados. Sean todos ustedes bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a Norita. Hola, papito, muy buenas noches. Dios le bendice a usted y a toda su familia. Papito, muchas gracias por este tiempo que Dios nos convoca, ¿verdad, papito? Para recibir de ese pan, esa delicia que tiene para nosotros, papito. Que Dios les bendiga grandemente a usted, a todos mis hermanos. Es un gusto estar unidos como familia, papito, y pues muchísimas gracias por su amor. Soy Nora, la profeta Nora de México, Quintana Roo. Un saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Muy bien. Ahora vamos a comenzar nuestra clase virtual de este día. Como le decía, somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y el Señor nos habló y nos dijo que preparáramos un ejército de personas para conquistar las naciones. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Y el día de hoy vamos a trabajar con el tema altares vivos. Y va a estar a cargo de la profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gusto poder saludarles. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Sean todos extremadamente bendecidos. Este día vamos a hablar sobre lo que son altares vivos. Y para comenzar, quiero invitarles, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, amados, el altar era un lugar de pactos. El altar era un lugar de sacrificios, de presentar ofrendas. Y en muchas ocasiones el altar también era un lugar de encuentros divinos. Y eso lo podemos ver también en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, como podemos ver, en el lugar del encuentro, Abraham viene y él levanta un altar. Él recibió una palabra, él recibió una promesa de parte de Dios y él dice: yo tengo que sellar este encuentro con un altar. Así que vemos una vez más a los altares como un lugar de encuentro, como un lugar de sacrificios y como un lugar donde presentamos ofrendas al Señor. Y de alguna manera, como aquello que marca algo memorable. O sea, yo me encontré con Dios, entonces yo levanto un altar.
para adorar a mi Dios. Vamos a leer ahora en Génesis capítulo 31, el versículo 54. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Entonces aquí estamos hablando de Jacob. Vimos que él también ofreció sacrificios y sigue todavía más adelante en el capítulo 46 de Génesis, desde el primer versículo. Vamos a ver Génesis 46, versículo 1. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces, amados míos, podemos ver cómo a lo largo de la Escritura muchas veces hombres y mujeres de Dios vuelven al lugar del sacrificio. Ellos vuelven al lugar donde el altar se levantó, porque ellos entendían que el lugar marcaba ese encuentro divino, ese momento memorable. Entonces vemos altares y sacrificios relacionados con momentos y encuentros memorables, los lugares donde yo me encuentro con Dios, los lugares donde quiero marcar, quiero sellar este encuentro. Y entonces ofrezco en el altar un sacrificio. Y usted y yo entendemos que muchas cosas del Antiguo Testamento nos iban dando la luz, eran un reflejo de aquello que habría de venir. Era como un modelo, vamos a decirlo así, como algo que nos da una idea de qué es lo que Dios tenía en mente. Ahora vamos a hablar de un altar un poco diferente. Y este altar usted seguramente ya lo debe haber leído y nos habla de aquella confrontación entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 24. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Señor y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces, amados, aquí encontramos un altar bastante singular, vamos a decir. Porque si usted lee todo el libro de Reyes y lee el contexto de esta escritura, dice que el lugar del sacrificio estaba arruinado, que había que arreglarlo, o sea, que no andaba bien el tema de la adoración en Israel. Se estaban ofreciendo sacrificios a dioses ajenos al Señor. Entonces aquí vemos un altar de confrontación. Vamos a ver quién de los dioses responde, dijo Elías, si es Baal o el Señor. Y entonces yo entiendo, amados, que el primer acto de adoración de Elías fue la obediencia, fue hacerle caso a Dios, para que en obediencia con semejante ocurrencia pudiese convocar al pueblo de Israel en el monte, en un tiempo donde había sequía. Es decir, no había agua, había escasez en ese tiempo, porque cuando no hay agua, entonces hay escasez. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde habrán salido los novillos que iban a sacrificar si no había agua para poder alimentarlos? Pero usted sabe como que Dios es especialista en pedir cosas extrañas, cosas exóticas en los momentos menos esperados. Como que cuando hace falta algo, Dios dice: eso quiero. Y así fue. Porque si usted sigue leyendo esta escritura, viene el profeta Elías y pide agua y él dice: échale otro cántaro y póngale más. Y bueno, está pidiendo agua cuando no hay agua, pero encontraron agua lo suficiente para llevar a cabo este acto de sacrificio en ese lugar. Ahora,
Yo creo, amados, que más allá del hecho de haber levantado un altar físico, la obediencia de Elías al hacer lo que Dios le dijo que hiciera, ya era en sí un acto de adoración, porque era seguir la instrucción que se tenía para ese momento. Y finalmente dice la Escritura que los profetas de Baal, dice que ellos se estaban sajando, se estaban cortando con navajas y hacían danzas y gritaban y gemían. Y Elías les dice, bueno, sigan, tal vez su Dios se está durmiendo, griten un poco más, como que Elías se estaba divirtiendo un poco. Pero cuando llega la hora dice, Señor, que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu fiel profeta. O sea, Señor, que esta gente sepa que tú me mandaste, no me vayas a dejar quedar mal, que caiga el fuego, porque si no vamos a perder. Tenemos todo un pueblo que está por decidir quién es el Señor. Pero amados, bendito el Señor que cayó fuego y dice que el fuego lamió el agua. Era algo así como que la consumió. Fue tanto el fuego que cayó que simplemente succionó el agua que estaba allí por causa del calor. El pueblo, obviamente, al ver semejante manifestación, entonces ellos responden y ellos dicen, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora quiero hablarles un poco de lo que es el ciclo de la adoración. Y es algo así. Cuando Dios se revela a tu vida, Él espera que tú respondas a lo que Él te ha revelado. Y lo que Él te va a revelar es muy particular para tu vida, para tu llamado o para el momento en el que tú te encuentras. Pero ciertamente será una de las tantas facetas del Dios verdadero. Así que conforme a lo que Él te revela, hay una demanda en esa revelación. Es decir, no solamente es un conocimiento para decir, wow, si ustedes supieran lo que Dios me dijo. Amados, lo importante es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho? Entonces ahí es donde viene el elemento de la adoración, porque adoración tiene que ver con obediencia y muchas veces en esa obediencia va implícito más de algún sacrificio. No necesariamente de un becerro, de un novillo, no necesariamente de un cordero, pero la obediencia a hacer algo que quizá va en contra del sistema o va en contra de lo que se espera, pero va de acuerdo a lo que Dios pide de ti o de mí. Así que ante la respuesta que nosotros demos a lo que Dios nos revela, entonces esa respuesta, esa acción en obediencia en sí misma ya constituye adoración, porque estamos obedeciendo a la instrucción de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a esa revelación o a esa instrucción que vino de forma revelada, entonces sucede algo muy particular. Y es que cuando Dios es adorado, Él responde. Y cuando Dios responde, eso es a lo que nosotros le llamamos una manifestación. Dios se hizo presente, se hizo visible, que en el caso del profeta Elías es lo que sucedió cuando cayó el fuego del cielo. Esa fue una manifestación divina. Ahora, cuando Dios se manifiesta, hay otra respuesta, pero esta vez de parte del pueblo. Porque cuando Dios se manifiesta, la gente comienza a creer. Viste, hubo sanidad, viste, fue un milagro, un prodigio, tuvo que haber sido Dios. Ellos decían, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces cuando la gente cree ante la manifestación, entonces eso como que abre un camino para que esta gente que ahora cree pueda también convertirse en uno más de aquellos que pueden recibir una revelación de Dios para poder responder a lo que Dios les revela a ellos. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer samaritana en el pozo? Usted recuerda ese encuentro que tiene con Jesús. Y él le dice, mujer, pero si tú por el Espíritu supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí agua y yo te daría un agua que no volverías a tener sed jamás. Y le dijo a la samaritana, me parece buen negocio, dame entonces de esa agua, así ya no tengo que volver a sacarla aquí. Bueno, ve y llama a tu marido. No tengo marido, le dijo ella. Bien has dicho, porque has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo.
Era la hora del mediodía, hacía mucho calor, el sol estaba muy fuerte en el lugar del pozo y nadie más había ahí porque nadie quería ir a esa hora. Pero la mujer que es detestada por al menos 6 mujeres del pueblo, esa sí va porque no quiere encontrarse con una de las otras mujeres. Y no hay que ser, amados, tan espiritual para entender el principio del por qué esta mujer va al mediodía al pozo y el por qué para ella sería tan buen negocio no tener que volver al pozo por agua. Pero más allá de eso, este encuentro que la mujer está teniendo está preparando el escenario de una revelación. Que si hubiese una respuesta a esa revelación, esto constituiría adoración. Por eso es que la mujer, cuando tiene el encuentro con el Señor y empieza a decirle, tienes razón, me parece que eres profeta, la primera pregunta que le hace es sobre la adoración. Porque, amados, los lugares de encuentro con Dios van a tener implícito en el proceso de ese encuentro una respuesta o una reacción. Y esa respuesta o esa reacción a ese encuentro divino va a constituir adoración. Y los lugares de encuentro, ya dijimos que los altares eran muy propios de lugares de encuentro divinos. En otras palabras, en ese pozo se estaba constituyendo un altar, un lugar de encuentros divinos. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el sacrificio? ¿Y cuál fue la adoración que se gestó en el lugar? Bueno, la adoración que se gesta en el lugar es cuando la mujer viene y le dice, me parece que eres profeta. Y fíjate que nuestros padres dicen que en ese monte hay que adorar, pero ustedes dicen que es en aquel monte y entonces ¿cómo es? Y la mujer ha de haber dicho, bueno, si este es profeta y si no es cualquier profeta y es el profeta que yo tengo la sospecha que es, yo voy a tener que adorarle. Y si yo no sé cómo se adora, la pregunta más inteligente que yo le puedo hacer es, dime cómo se adora. Y entonces vemos que ella se lanza a hacerle la pregunta y le dice, bueno, nuestros padres dicen que en este monte se adora, mas vosotros decís que es en aquel monte. Pero por dentro ella estaba diciendo, dime cómo es que se adora, porque si usted resulta ser el que yo creo que es, yo lo voy a tener que adorar. Y entonces Jesús empieza a explicarle, mujer, la hora viene y la hora es cuando el Padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad. No es ni en aquel monte ni en este monte, es en espíritu y en verdad. En otras palabras, como que él está diciendo, mujer, es en el lugar del encuentro y es tu respuesta al encuentro divino lo que va a constituir a esos verdaderos adoradores. Son en espíritu, porque solo el espíritu te puede revelar al que está delante de ti. Si tuvieras el don de Dios y por el espíritu supieras quién está delante de ti, tú me pedirías agua a mí. O sea, si ya te cayó el 20 de quién está delante de ti, ya tenemos la mitad de la fórmula. Es en espíritu. Ahora solo te falta la verdad. ¿Cómo vas a responder a tu encuentro divino? Y entonces la mujer que entiende lo que Jesús está diciendo, dice sí. Había uno, el que habría de venir, el Mesías, que nos enseñaría todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Sabe? Hay otra versión que dice, el gran yo soy está contigo. O sea, el que se le apareció a Moisés en la zarza. Y sabe, todo buen samaritano era enseñado en la ley mosaica. Eso quiere decir que en algún momento, tal vez de su niñez, a esta mujer le contaron la historia de un hombre llamado Moisés, que se encontró con Dios en una zarza que ardía, pero que no se quemaba. Y cuando finalmente tiene ese encuentro y este hombre viene y es enviado a Faraón y este hombre le dice, Señor, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué nombre les daré? Diles que el yo soy te envía. Y ese mismo es el que se encuentra con la mujer en el pozo. ¿Y qué hace la mujer? Amados, encuentro divino. Se le revela a él y ella dice, ya sé quién eres, ahora me toca responder, ahora me toca adorarte. Y no se postró, por lo menos la escritura no lo dice.
Pero sí dice que ella dejó el cántaro, o sea, dejó su antigua manera de vivir, donde tenía que ir todos los días al pozo a la hora del mediodía, porque había una vergüenza sobre ella. Ella decía, había una vergüenza sobre mí que yo no puedo más con ella. Y si yo me encuentro otra de estas mujeres, se me cae la cara de vergüenza. Voy a dejar a un lado este cántaro y me voy a ir al pueblo donde también están esas mujeres que no me aman y les voy a decir, vengan, escuchen a uno que ha dicho todo sobre mí. ¿Acaso no será este el Mesías? El testimonio del Espíritu de la profecía. Entonces ella les testifica. O sea, su respuesta a esa revelación fue, yo te quiero mostrar al que se me acaba de revelar, vengan y escúchenlo. Entonces, para esta gente, el que esta mujer llegara con semejante testimonio era como que, bueno, Dios debe estar haciendo algo, porque para que esta mujer que lleva 6 nos esté hablando de que se le ha aparecido Dios, o sea, el Mesías, y que le ha dicho todo lo que ha de saberse de su vida, algo tiene que estar sucediendo. Cuando Dios se manifiesta a la gente, ellos empiezan a creer. Y entonces dicen, bueno, aunque sea por curiosidad, vamos a ver si es cierto. Y se van a donde está Jesús y Jesús les habla y le dicen, quédate con nosotros un par de días. Y Jesús accede y se queda un par de días. Pero sabe, a mí me llama mucho la atención cómo termina este capítulo, el capítulo 4 de Juan, porque llegan donde ella y le dicen, mujer, cuando nos dijiste, creímos, mas ahora que le hemos visto, que le hemos escuchado, podemos decir ciertamente que este es el Mesías. Ahora, el tema que estamos viendo hoy se llama altares vivos. ¿Y cómo es un altar vivo? Bueno, no es necesariamente cuando lo queman a usted en la hoguera, pero el altar vivo es ese lugar donde la llama arde y que alumbra en la oscuridad. Vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo que le está diciendo, bueno, señores, ya no vamos a hablar de un sacrificio que usted tiene que poner en un altar, ya no vamos a hablar de un cordero que usted va a matar. Ahora queremos hablar de que Cristo, el que ha resucitado, si ustedes lo reciben, entonces ustedes serán los portadores del máximo sacrificio que pudo haber sobre la faz de la tierra. Ahora, si usted es el portador del máximo sacrificio y lo que solía portar es el sacrificio era el altar, eso le convierte a usted en un altar viviente o un altar móvil, porque el Espíritu del Hijo, el sacrificio máximo que vive y reina para siempre, ahora está dentro de usted. Miren, vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice el Señor que nosotros somos la luz del mundo. Somos llamados a alumbrar, amados. Ahora mira Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe? En otra escritura, Jesús le decía a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas veis que da testimonio de mí y hacéis bien. Sin embargo, dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, lo que Jesús les estaba diciendo es, a ustedes les gusta quedarse con las cartas de referencia, les gusta quedarse con los modelos, con las imágenes, como cuando Moisés le dijo, haz todo conforme viste del modelo. Pero ahora tienen al verdadero y no quieren venir al verdadero, se quieren quedar con el modelo.
Se lo voy a explicar de otra manera para que lo pueda entender mejor. Eso es como las notas de amor o las cartas de amor. Hoy, bueno, son los textos, los WhatsApp, pero es como que hay una mujer que tiene al amado, a su amado en el campo de batalla, y él le manda cartas de amor, y él le dice, amada mía, la guerra arrecia, pero siempre yo me acuerdo de ti, siempre estás en mi mente, estoy en medio de la batalla, yo puedo escuchar las balas, pero tu amor me mantiene de pie. Y entonces ella lee las cartas del amado y ella hasta suspira. Entonces un día está la mujer leyendo las cartas de su amado y tocan a la puerta. ¿Y qué cree? En la puerta está el amado. ¿Usted cree que esta mujer le va a decir, espérate un momento, amor, porque estoy leyendo la última carta que me acaba de llegar? No, amados. Ella va a dejar las cartas y lo va a correr a abrazar, le va a decir, ven para acá porque estás aquí de verdad. O sea, ustedes se quieren quedar con las notitas y las cartas cuando lo tienen a él allí. O sea, tienen a Jesús aquí y las cartas acá y quieren irse con las cartas cuando tienen a Jesús. Entonces, algo así es este tema. No nos quedemos con el reflejo, no nos quedemos con el modelo cuando tenemos lo verdadero. Y le dice el Señor a la samaritana, si bebiereis del agua que yo te daré, pasas de tomar el agua, amado mío, a convertirte en fuente. Entonces yo te pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Ir a tomar agua o ser una fuente de agua? Y yo espero que usted esté diciendo, yo prefiero ser una fuente. ¿Usted recuerda lo que pasó con Abraham en Génesis 14 y Génesis 21? Se lo voy a parafrasear porque es un poco largo y nos habla de Melquisedec, el Cristo revelado. Aquí estamos viendo a un Abraham que tiene una revelación. Él conoce a Melquisedec, le parte el pan, le da el vino y Melquisedec lo bendice. Y le dice, bendito eres tú, Abraham del Dios Altísimo. Y entonces viene Abraham y ¿qué dice la Escritura? Que le da los diezmos de todo, del botín. Y luego que él tiene ese encuentro o esta revelación, curiosamente, 7 capítulos más adelante, viene Dios y le habla a Abraham y le dice, Abraham, sí Señor, dame a Isaac, tu hijo, tu único hijo. Amados, cualquiera diría, pero ¿acaso no tuve yo un encuentro extraordinario hace un tiempo atrás con Melquisedec y me bendijo y me dio pan y me dio vino y se me reveló el Cristo en la forma de Melquisedec? Jesús mismo más adelante viene y dice, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y qué día habrá visto Abraham? Bueno, pues cuando obedece Abraham a esa instrucción, cuando Dios le dice, dame tu hijo, tu único, dice allí que al tercer día él alza sus ojos a los montes y que después de ver, amados, yo creo que él vio algo en el mundo espiritual. Y entonces él voltea y dice, bueno, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. O sea, yo entiendo que Abraham tuvo una revelación del poder de la resurrección. Y tuvo la revelación de que el Padre iba a proveer el cordero y sabía que el cordero era aquel que partía el pan y servía el vino y era el que bendeciría. Así que dice, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, fue justificado a través del que le fue revelado. Entonces la adoración de Abraham no fue en sí el levantamiento de un altar físico, sino el haber caminado en obediencia a la revelación. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. El altar, amados, históricamente hablando, lo veníamos diciendo, es el lugar del sacrificio y es el lugar de encuentros divinos. Pero hoy en día el cumplimiento profético se traduce en que el sacrificio máximo habita en nosotros y esto nos habilita como altares vivos y ya no necesariamente vamos a ofrecer sacrificios de animales, sino que ahora nosotros somos los altares vivos. Por eso el apóstol Pablo le habla a los romanos y les dice, que ustedes sean, que sus cuerpos sean presentados como un sacrificio vivo, ya no para las cosas que hacían antes, sino para las que ahora se les revelan conforme al Espíritu del Hijo.
para que conozcan a través de la renovación de su entendimiento lo que es agradable, lo que es perfecto, para que entiendan entonces qué es lo que Dios quiere con ustedes. Porque mientras no esté revelado ese entendimiento, no podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Vamos a leer ahora la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, amados, usted y yo portamos a ese sacrificio máximo que cubría todo lo que por años y años los sumos sacerdotes anteriores habían tratado de hacer año con año. El que se le transmitían los pecados del pueblo a aquel cabrito, y entonces nos volamos a aquel cabrito y se nos fueron los pecados por ese año. ¿Y qué? Tenían que tomar oxígeno y aguantarse para el otro año para que entonces lo perdonen por el año que viene. Y así, amados, año tras año tras año, con sumos sacerdotes que eran hombres asignados, que cuando necesitaban tener el encuentro en el lugar santísimo, dice la Escritura que le amarraban una correa, porque si no estaban lo suficientemente santos y puros, era peligroso, amados. Ellos caían muertos, tirados en el lugar santísimo. Y entonces había que jalarlos con esa correa, porque nadie más podía entrar a sacar ese cuerpo, porque entonces también caería muerto. Pero qué bendición que usted y yo ya no vivimos en ese tiempo. ¿Se imagina tener que estar esperando cada año y rogar que el sumo sacerdote estuviera bien santificado para que entonces funcionara? Porque no sé cuántos más de relevo habría, amados. Y sabe, si alguna vez tocó, yo me imagino que ninguno de relevo iba como muy inspirado, ¿verdad? Porque si aquel que yo creía que estaba más santo que yo no funcionó, imagínese usted. Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente para siempre, para ser entonces los portadores de su presencia. Un sacrificio vivo que provocan encuentros a través de la revelación de lo que implica ser portadores del Espíritu de Cristo en nosotros. Y por la obediencia a esa revelación que representa la adoración, que agrada al Padre y que provoca su manifestación. Se lo voy a volver a explicar. El altar, el lugar de sacrificios y encuentros divinos hoy día. El cumplimiento profético del altar se traduce en que el sacrificio máximo, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, el Hijo resucitado, el que vive y reina para siempre. El Espíritu del Hijo ahora habita en nosotros y nos habilita para hacer un altar vivo, ya no necesariamente para ofrecer sacrificios de animales, sino el de nuestra propia vida como un testimonio. Porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente y para siempre. Ahora bien, para ser los portadores de su presencia, para hacer un sacrificio vivo que provoca encuentros a través de la revelación de lo que implica ser un portador del Espíritu de Cristo en nosotros, y por obedecer a esa revelación del Espíritu de Cristo en tu vida y en mi vida. Por eso, como explicamos al principio, representa adoración, tu obediencia a lo que Dios te revela, es adoración. Y cuando se adora, Dios responde. Y cuando Dios responde, que podríamos llamarlo cuando Dios se manifiesta, ¿qué sucede? La gente responde. Y cuando la gente responde, es porque se les facilita creer. Es como que se abre una puerta. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y cuando la gente cree y están en ese ámbito, que puedan decir, tú eres Señor, tú eres Dios, entonces la gente se convierte
ahora en un receptor para que Dios se pueda revelar de forma particular a su vida. Cuando una persona tiene una revelación personal de Jesús, entonces esa persona dice, sí, Señor, voy a obedecer conforme a lo que me revelaste. Y cuando obedece, ahora esa persona adora. Y cuando esa persona adora, Dios responde y se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, se abre una puerta dimensional de fe. Y entonces dentro de ese ámbito la gente dice, sí, Señor, yo creo. Entonces están abiertos a lo que el Espíritu del Hijo, a que el Espíritu del Hijo se les revele. Y cuando se les revela, entonces dice, haré conforme a la revelación. Y cuando hacen conforme a la revelación, es porque adoran. Y cuando adoran, Dios responde. Y cuando Dios responde, es porque se manifiesta. Y cuando Dios se manifiesta, la gente cree. Y cuando la gente cree, entonces están abiertos a recibir la revelación del Espíritu. Y cuando reciben la revelación del Espíritu y dicen, voy a obedecer la revelación, entonces por consiguiente adoran. Y cuando adoran, Dios responde y se manifiesta. Y entonces, amados míos, se gesta un ciclo que nunca termina. Mientras haya gente todavía dispuesta a recibir la revelación del Espíritu del Hijo, ese ciclo seguirá. ¿Y sabe qué? Le tengo noticias. En la eternidad también vamos a adorar porque se nos habrá revelado a todos, porque así está escrito. Y entonces nos queda un desafío, como decía Pablo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Que no se adapte en este mundo, que se transforme mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Y luego yo digo, sí, Señor, pero ¿qué implica ser un portador del Espíritu del Hijo? Porque mire, si algo he entendido es que hay un efecto fuera de mí y más allá de mí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, las sombras, las figuras, lo que nos enseñaron a lo largo del tiempo, que los altares marcaban momentos memorables, que eran lugares, espacios y momentos donde Dios se revelaba y se adoraba, porque esa también es una dinámica que no puede faltar. Si Dios se revela, yo tengo que adorar. Y si yo adoro, Dios tiene que responder. Y si Dios responde, la gente es afectada. Amados, allí es donde yo los quiero llevar. ¿Cómo estamos afectando a la gente en medio de este ciclo en el cual hemos sido constituidos altares vivos proféticos? Porque mire, no solamente se trata de que Dios se me revele y que yo reciba eso, sino también de que yo debo responder a eso, pero también de que Dios responde a mi respuesta y que en esa manifestación la gente es tocada, el ambiente es cambiado, lo cual significa que si tú y yo, si cada uno de nosotros somos un altar vivo, debería entonces implicar que dentro de nosotros se están gestando continuamente encuentros divinos. Y que por ende continuamente, como ese ciclo del que hablábamos, tendría que gestarse adoración y manifestación. Porque los elementos necesarios ya están ahí, Dios en ti y tú en él. Es un misterio, amados. ¿Qué se necesita para poder adorar, sino al Dios que se me revela y yo que respondo a esa revelación? Entonces lo tenemos todo. Por eso aquella alabanza que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero sabe, la gente piensa muchas veces en lo externo, que tengo salud, tengo vida, tengo dinero, pero veámoslo desde adentro. Si yo te estoy portando, Señor, si tú me has constituido un altar profético vivo, lo cual significa que donde quiera que yo vaya, estoy portando el diseño completo. Y si es así, yo tendría que ser la viva representación del encuentro de Dios con el hombre, porque es lo que sucedió conmigo.
Y si es así, entonces tú estarías continuamente revelando facetas de tu vida a mi vida. Y yo respondería en obediencia. Y al hacer eso te estaría adorando. Y al estarte adorando, yo sé que tú respondes, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tú nunca das la espalda a la adoración genuina. Y entonces yo te adoro y tú respondes. Y cuando tú respondes, algo tiene que sucederle a la gente, algo tiene que suceder en el ambiente, algo que me rodea, no solo a mí, porque resulta que el beneficio se extiende. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y ahí es donde te quiero llevar este día, que tú y yo tomemos conciencia de lo que eso significa. ¿Qué significa ser un altar vivo para Dios? Entonces ya no solamente de que hay que ir al lugar, es que ahora tú eres el lugar. Y donde tú vas, el altar está, porque tú vas portándolo a Él. Y entonces las cosas suceden no por el lugar a donde tú fuiste, sino porque tú llegaste. Entonces, mi amado, ya no solo el día domingo, sino que todos los días de tu vida, date cuenta que las cosas suceden porque tú llegaste, porque Él está en ti. Entonces los altares vivos se movilizan. ¿Por qué los altares vivos se movilizan? Porque tú y yo nos movemos. Y entonces Él se mueve dentro de nosotros y trasciende fuera de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que yo más disfruto? Cuando Dios se manifiesta en unos lugares tan extraños, amados, lugares que uno podría decir, pero son lugares tan comunes, lugares tan corrientes, pero Dios se manifiesta, mira, en el supermercado, cuando estamos haciendo fila en el banco, cuando Dios se manifiesta, tal vez estás en la escuela recogiendo a tus hijos, o tal vez estás de paseo, estás en el parque. Así que, amados, que tú y yo tomemos conciencia de que yo soy un altar vivo, que yo soy portador de su presencia, que tú y yo nos hagamos más frecuentemente la pregunta, Señor, ¿y qué ambiente vamos a trastornar hoy? ¿Qué lugar vamos a dejar patas arriba? ¿Qué vas a hacer hoy tú en mí y yo en ti? Que seamos un equipo dinámico, ¿sabe? Todos los días es una buena oportunidad para que los altares vivos hagan aquello para lo cual fueron diseñados, responder al que se le reveló y por ende gestar adoración y que Dios responda. Y te quiero aclarar lo siguiente, las respuestas de Dios no siempre son de fuego sobre un altar. Porque a veces estamos pensando, no, pero mire hermano, yo no vi que cayó fuego del cielo como pasó con Elías. Bueno, es que Dios responde de diferentes maneras, según la ocasión y según la revelación, porque va en línea con lo que Dios te muestra y te revela. Así que yo quiero decirte que tú eres un altar vivo, profético, que se mueve. Y donde tú te mueves tiene que haber encuentros divinos. Y donde tú te mueves debe de haber una respuesta de Dios. Y si tú estás siendo atento a lo que Dios te reveló, porque a los que atendemos a la revelación, lo que hacemos es adorar. Y cuando adoramos, Dios responde, Él se manifiesta. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes quieren ser un altar vivo? Que donde ustedes vayan sucedan cosas maravillosas, porque Dios está allí moviéndose. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro que tus hijos que están aquí conectados, que son altares vivos, este día obedecen a la palabra. Padre, yo declaro que se levantan como un testimonio del único Dios verdadero, para que el Dios que se les revela pueda despertar en cada uno, para que entonces comience a manifestarse tu gloria en la medida que ellos responden a aquel que se les ha revelado. Por Padre, que este día sea activado ese ciclo divino donde tú te revelas a nosotros y nosotros respondemos a tu revelación y te adoramos. Padre, y al manifestarte, la gente responde y es tocada por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias,
mi amada profeta, por esta enseñanza tan importante para poder adorar a nuestro Dios como un altar vivo. Es una verdadera bendición la que hemos aprendido el día de hoy, cómo vamos a ofrecer nuestros cuerpos vivos, aceptos como un sacrificio. Ahora vamos a darles el manual. El manual de hoy es altares vivos. Para que puedas obtener este manual, necesitas mandar una foto de este código, 151373. Tienes que mandar la foto de esta imagen para que puedas recibir tu manual en el que vamos a estar trabajando para poder enseñar a nuestras congregaciones cómo vamos a adorar a Dios como altares vivos dispuestos a servir a nuestro Dios. Bueno, mis amados, hemos terminado. Mañana vamos a tener otra clase, así que les quiero decir de que vamos a estar y mandándoles una invitación y por supuesto para que podamos servir. Bueno, mis amados, los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.